Gracias, Hernán, René. Bueno, poniendo un poco en contexto, lo que yo voy a hablar básicamente es de una experiencia concreta en la lógica esta que presentaba Hernán, donde yo primeramente mido, reduzco y compenso aquellos que ya no puedo reducir. Y esta experiencia se trata básicamente de una alianza con la compañía Coca-Cola, que justamente en un plan que tiene a nivel global y también a nivel regional y a nivel nacional, de compensar esa huella hídrica. Pero antes de entrar específicamente a explicar el proyecto, me gustaría de vuelta poner en contexto por qué es importante este tema también de la huella hídrica. El planeta tiene una cantidad de agua determinada que nunca se pierde, siempre es constante, es la misma, digamos. El problema es que el uso no. Del total de agua que hay en el planeta, más o menos el 70% del planeta es agua. Del total de agua que hay en el planeta, solo el 2,5% es agua que puede ser, digamos, utilizada por nosotros. El otro es agua salada. Imagínense un tanque de 1000 litros. Esos tanques de 1000 litros, de ese tanque de 1000 litros, solamente 25 litros, un bidón de eso que hay en las casas, es lo que existe para ser utilizado para todos los usos del ser humano, digamos. El problema es que de esos 25 litros, 70% están congelados en los glaciares y en los picos de nieve. 70%. Queda 30% nomás ya. De ese 30%, 29% está en la humedad del aire y en acuíferos extremadamente profundos que no son utilizables. Queda 1%. 1% es más o menos ese vaso. Ese vaso que está enfrente de ustedes. Es más o menos 200 ml, que es el agua disponible para todos los usos. Eso implica los usos industriales, la agricultura, la ganadería y el consumo. De hecho, de ese vaso, el 70% aproximadamente se utiliza para agricultura en el mundo. El 20% más o menos para usos industriales y el 10% para consumo humano. Esa es el agua que yo puedo sacar de los cursos de agua, agua superficial, agua de lluvia y de los acuíferos que de alguna manera yo puedo acceder. Por ejemplo, el acuífero Guaraní o el acuífero Patiño. Entonces, 70% uso agrícola, 20% industrial, 10% consumo humano. Esa es la situación en general. Paraguay. Paraguay tiene una característica muy rica, y todos lo sabemos en términos de la disponibilidad de agua dulce, digamos. Tenemos un régimen de lluvia importante, tenemos unos ríos, arroyos, cursos de agua también importantes, el río Paraná, el río Paraguay, la segunda flota fluvial más importante, Itaipú, Yacyretá. Realmente nuestra economía depende mucho de esta abundancia de agua, digamos, agua dulce. Agua que forma parte de ese vasito de todo el planeta, digamos. Y también nuestros acuíferos, particularmente este acuífero Guaraní, que es uno de los más grandes del mundo, por más que nosotros más o menos somos. El acuífero Guaraní representa 1.200.000 kilómetros cuadrados. A Paraguay le pertenecen más o menos unos 72.000 kilómetros cuadrados, un 6% del total del acuífero, para algo muy importante sin duda. El problema es que tenemos una situación de problema de gestión con el agua. Gestión con el agua para el tema del consumo en general, solamente el 80% de la población tiene acceso a agua tratada, agua de red, pero también tenemos un problema con la gestión de la contaminación de las aguas, particularmente de los acuíferos. Sabemos, leemos, conocemos el problema que tiene, por ejemplo, algunos acuíferos acá en la zona metropolitana, pero también en muchos lugares estamos teniendo problemas de contaminación. Pero otro problema que tenemos es, yo le decía, el agua permanece constante en el planeta. El tema es que, en la medida que no exista un sistema de gestión adecuado, el agua que yo estoy utilizando, estoy sacando particularmente para usos de consumo, industriales y agrícolas, si de alguna manera no trato de devolverle esa agua al acuífero, termina esa agua salinizándose finalmente en los mares y en los océanos. De alguna manera va a parar esa agua ahí. Más o menos el mundo saca, o para irrigar la agricultura, utiliza alrededor de 2.000, 2.500 kilómetros cúbicos, esa es la forma de medición, cada año de agua para irrigar. Para que tengan una idea, esos 1.200.000 kilómetros cuadrados del acuífero Guaraní significa más o menos una provisión teórica de 40.000 kilómetros cúbicos de agua. Sí, serviría para 20 años de irrigación de todo el mundo. Pero eso cada año se va utilizando. Entonces, en la medida de que nosotros nos hagamos un esfuerzo por devolverle a los acuíferos, de alguna manera, el agua, estamos en un problema. Y esa es parte de la problemática global. Algunos países tienen problemas muy serios con esto.
Australia tuvo una sequía del milenio y tuvo que hacer realmente esfuerzos gigantescos para conseguir agua. California hoy en día, Siria en su momento, hasta eso se puede vincular con muchos de los problemas sociales que tuvo Siria posteriormente y podemos seguir. Entonces, ¿cuál es el tema? ¿Por qué contaba esto? Paraguay también entonces tiene una situación determinada como esta. Y lo que nosotros identificamos en la zona donde nosotros tenemos una influencia de trabajo, cerca en la zona norte del país, en el departamento de Canindeyú, alrededor de la reserva de Maracayú, donde forma parte esto, digamos, esta parte donde está el acuífero guaraní, que determinadas prácticas agrícolas no convenientes de alguna manera evitaban una mayor infiltración del agua de lluvia a los acuíferos. ¿Cuáles son estas prácticas? Por ejemplo, la no cobertura de suelos. Unos suelos que es una práctica agrícola, cuando yo tengo, qué sé yo, un cultivo acá, el suelo empieza a empobrecerse, me mudo acá, sigue empobreciéndose, me mudo acá, lo que voy haciendo es dejando el suelo en condiciones muy desfavorables. Cuando llueve, básicamente lo que ocurre es un escurrimiento, un proceso erosivo, que además le complica obviamente a todo el tema agrícola, pero finalmente eso va arrastrando sedimento y termina en los cursos de, qué sé yo, de ríos y arroyos, todo el tema de sedimentación, y evito esa absorción, esa infiltración o reinfiltración, o mejor dicho, no se reinfiltra en la medida que pudiese si esos suelos tienen otro tipo de cobertura. Y en eso consiste básicamente el proyecto. Lo que Coca-Cola dice, por un lado, es, bueno, el agua es un elemento fundamental dentro de mi proceso productivo, obvio, es parte del uso industrial del agua, digamos. Y esta agua tiene que ser de altísima calidad porque estamos hablando de un producto que luego se consume. Por lo tanto, dentro de ese proceso productivo tengo que utilizar mucha agua, yo lo puedo medir y básicamente puedo hacer el mejor esfuerzo para reducir la utilización y que sea extremadamente eficiente eso. Y posteriormente quiero compensar. Y en este caso en particular, hay muchas formas de compensar, pero en este caso en particular, qué interesante sería ver la forma de aumentar la infiltración del agua de manera que estos acuíferos puedan volver a alimentarse. Y fundamentalmente esto lo estamos haciendo, en este caso en particular, a través de mejorar la cobertura de los suelos en una región determinada. Estamos hablando más o menos de unas 300 hectáreas que corresponden a unas 300 familias campesinas, una hectárea más o menos por familia en promedio, en donde estamos interviniendo en aquellos suelos degradados, en aquellos suelos sin cobertura, de manera que a partir de esta intervención y esta recuperación del suelo, el agua de lluvia que cae, que sabemos cuál es el promedio, tenga una mayor infiltración. Y esto está medido, porque esto es un tema importante, digamos, de este programa, de este proyecto. No se trata solamente de una cuestión teórica que yo les pueda presentar, se trata de una medición y decir, bueno, y hay fórmulas al respecto. En un suelo, digamos, descubierto, pelado, ¿cuánto puede infiltrarse? Hay formas de calcular eso. Situación A. Situación B, en un suelo con cobertura, ¿cuál es el aumento de infiltración que se da? Se puede calcular. Y básicamente al hacer eso, nosotros estamos generando este aumento, que en el caso particular nuestro, le doy solamente un número para no llenar de cifras, estamos hablando de prácticamente, esto se calcula en metro cúbico es 1000 litros de agua, cerca de 1000 millones de litros a lo largo de este proyecto, en estas 300 hectáreas, en estos 4 años, que vamos de alguna manera a ayudar a reinfiltrar, que repito, de otra manera pudiese haberse, es decir, pudo haberse perdido, no el 100%, pero no en la cantidad que requerimos para el tema del proceso de reinfiltración. Eso básicamente es, en pocas palabras, el proyecto de replenishment, se llama en inglés, o de recarga de acuíferos. Repito, esto es importante de la perspectiva, sin duda, de este tema de la compensación, porque lo que está diciendo con esto la empresa Coca-Cola es, bueno, yo de alguna manera estoy ayudando a través de una intervención a que más cantidad de agua vuelva a los acuíferos. Y eso obviamente ayuda a lo que le mencionaba, porque recuerden ese tema que ese vaso de agua nomás tenemos que repartirnos entre todos los usos que están en aumento, digamos, en el mundo. Y en la medida, repito, por más que permanezca constante la cantidad de agua, que nos hagamos este tipo de manejos, yo lo que voy a estar haciendo es teniendo menos disponibilidad de agua dulce para uso del ser humano en todos estos usos que decía agricultura industrial y consumo humano. Pero también este proyecto tiene una característica interesante que es una suerte de valor agregado, porque desde el punto de vista estricto, que ya les expliqué,
de la infiltración, bueno, eso está claro. Pero también desde el punto de vista social y económico de la propia familia campesina, en la medida que yo tenga esa cobertura de suelo, también aumenta la productividad de mi suelo. Justamente uno de los problemas de la mala práctica es que yo voy rotando y no voy de alguna manera generando ese manejo adecuado. Por lo tanto, esto también genera un incentivo muy directo a esa familia campesina, porque claro, uno le podría explicar esto mismo de la importancia de la reinfiltración y del 70% del agua y el 200%, sí, pero el campesino tiene que producir algo y tiene que vivir. Esto parece muy lindo acá, probablemente entre nosotros, cuestiones muy sofisticadas, pero si no hay un incentivo concreto también, eso de repente no es muy sencillo de explicar. Entonces el incentivo concreto es ese, le genera un aumento de productividad porque básicamente estamos ayudándole a recuperar sus suelos, eso automáticamente puede generarle mejores posibilidades de los cultivos y a través de eso de ingresos, digamos. Entonces se genera un incentivo y una aceptación de parte de estas familias campesinas y vos obtenés, además de este trabajo fundamental y central, que está medido y calculado de cuántos litros de agua voy a ayudar a recargar ese acuífero, un incentivo concreto para que estas familias también puedan tener suelos recuperados y mejorar su productividad. Entonces, básicamente, eso es lo que quería comentarles. Me queda exactamente ahí un minuto, todavía estoy dentro del rango, pero por eso quería plantear cuál es la problemática global del tema de agua, cuál es la situación en Paraguay y cómo básicamente, en este caso en concreto, entrándole al tema por la compensación de una huella hídrica con incentivos concretos, en este caso para familias campesinas, efectivamente podemos dar un paso adelante en esta dirección. Gracias.